Imagina crecer en un lugar donde la esperanza es un lujo y la violencia una sombra diaria. ¿Qué harías para proteger a tu familia, para sobrevivir un día más? Pablo Escobar. El nombre en sí trae muchas imágenes a la mente. Para algunos, fue un narcoterrorista despiadado. Un hombre que mantuvo a toda una nación como rehén. Desató una ola de violencia que marcó a Colombia por generaciones. Sus acciones fueron responsables de la muerte de miles. Esto incluye a oficiales de policía, jueces, políticos y civiles inocentes. Su reinado se construyó sobre el miedo, la cocaína y un inmenso derramamiento de sangre. Esta es la versión de la historia que la mayor parte del mundo conoce. Es una narrativa escrita en titulares y definida por explosiones y asesinatos. Sin embargo, para otros, el nombre evoca un sentimiento diferente. En los barrios pobres de Medellín, no era solo un criminal. Era un salvador, un proveedor, un hombre del pueblo. Lo llamaban el patrón, el jefe. Construyó casas para los sin hogar. Construyó campos de fútbol para los jóvenes. Repartió dinero en efectivo a los pobres y necesitados. Esto creó un poderoso vínculo de lealtad. Era una lealtad tan fuerte que a menudo eclipsaba el terror que creó en otros lugares. Esta dualidad es central para entender su historia. ¿Cómo un hombre pudo ser tanto un monstruo como un santo a los ojos de tantos? Este complejo legado no murió con él en 1993. Han pasado más de 3 décadas desde que fue abatido a tiros en un tejado de Medellín. Sin embargo, su sombra se cierne más grande que nunca. Su rostro está impreso en camisetas vendidas a turistas. Su historia de vida se ha convertido en populares series de televisión y películas. Estas producciones son consumidas por millones en todo el mundo. Se ha convertido en un ícono global de la cultura pop. Esta transformación de un notorio narcotraficante en una marca comercializable es un fenómeno que merece una inspección más cercana. Plantea preguntas profundas sobre nuestra memoria colectiva y nuestra fascinación por la oscuridad. La historia de Pablo Escobar no es, por lo tanto, solo un pedazo de historia. Es una parte viva y que respira de nuestra realidad presente. Su influencia continúa dando forma a las percepciones de Colombia. Influye en las conversaciones sobre crimen, pobreza y poder. Para entender su impacto duradero, debemos ir más allá de la simple narrativa del bien contra el mal. Necesitamos explorar los mecanismos psicológicos que utilizó. Debemos examinar cómo manipuló magistralmente las emociones humanas. Entendió el carisma, la lealtad y el miedo mejor que la mayoría, y los usó para construir un imperio que todavía resuena hoy. ¿Cómo un hombre se convierte en un mito? Esta es la pregunta central que debemos hacernos sobre Pablo Escobar. Su historia es más que un relato cronológico de actividades criminales. Es una inmersión profunda en las complejidades de la psique humana. Revela cómo un solo individuo puede manejar expertamente herramientas psicológicas para controlar a millones. Él no solo gobernaba con balas y bombas, él gobernaba con una imagen cuidadosamente construida. Él construyó una persona que inspiraba tanto una devoción intensa como un miedo paralizante. Esta combinación única le permitió mantener el control durante tanto tiempo. Esta exploración no será otro recuento de sus crímenes. En cambio, nos aventuraremos en la mente del hombre y en las mentes que él influyó. Analizaremos las tácticas psicológicas detrás de su persona pública. ¿Cómo cultivó un carisma tan poderoso? ¿Qué hizo que la gente lo viera como un Robin Hood moderno, incluso mientras ordenaba actos brutales de violencia? Diseccionaremos su habilidad para generar lealtad inquebrantable. Esta lealtad provenía de personas que eran tanto beneficiarias de su generosidad como víctimas de su mundo. Es una paradoja que yace en el corazón de su legado. Investigaremos el poderoso papel de la manipulación económica. Escobar entendió que proveer las necesidades básicas podía crear una deuda que no era financiera, sino emocional. Él construyó vecindarios, pero al hacerlo, también construyó un ejército de seguidores leales. Esta relación transaccional fue una piedra angular de su base de poder. Él compró eficazmente la lealtad de comunidades enteras. Esto los convirtió en un escudo humano contra el Estado y sus enemigos. Examinaremos cómo esta estrategia borró las líneas entre gratitud y complicidad para miles de personas. En última instancia, este viaje trata sobre comprender el poder duradero de una figura carismática.
Se trata de cómo una figura así puede dejar una marca permanente en el alma de una nación. El legado de Escobar es una historia de advertencia. Muestra cómo el carisma, cuando se combina con el populismo y la violencia, puede crear un culto a la personalidad. Esta personalidad puede desafiar la lógica y la moralidad. Al explorar las dimensiones psicológicas de su influencia, podemos empezar a entender no solo el pasado, sino también el presente. Podemos ver cómo estas mismas fuerzas continúan moldeando nuestro mundo en la política, la cultura y la sociedad. Pablo Escobar diseñó cuidadosamente su imagen pública. Fue un arquitecto de la imagen, entendiendo que la percepción era más poderosa que la realidad. Al principio, se centró en construir una historia específica, no la de un traficante, sino la de un empresario exitoso. Se presentó como alguien de orígenes humildes, desafiando a las élites corruptas. Era un maestro de la autopromoción, controlando cómo era visto. Su carisma crudo atraía a la gente. Podía ser encantador, hablando en el lenguaje de la gente común, haciéndolos sentir escuchados. Proyectaba confianza, construyendo una base de apoyo antes de que se conocieran sus crímenes. Evitaba el estilo llamativo, vistiéndose de forma sencilla, proyectando humildad. Entendía el poder de los símbolos, presentándose como un padre y esposo dedicado para humanizarse. Estaba creando una marca. Él era uno de ellos, solo que más exitoso. En un país con desigualdad y falta de fe en el gobierno, Escobar entró en ese vacío, ofreciendo poder desde las calles. Escobar cultivó estratégicamente una imagen de Robin Hood. Invirtió millones en proyectos sociales en los barrios más pobres de Medellín. Construyó barrios enteros, como el barrio Pablo Escobar, entregando casas gratis a miles de personas. Construyó canchas de fútbol, escuelas y clínicas, brindando servicios que el gobierno no ofrecía. Durante las festividades, organizaba enormes eventos, repartiendo comida y dinero. Estas demostraciones públicas hicieron que la gente lo viera como su protector. Esta imagen lo protegía, creando una red de informantes que lo resguardaban de las autoridades. Esto desdibujó la línea entre el bien y el mal, haciendo difícil juzgarlo sin juzgar sus propias vidas. La lealtad se intercambiaba por seguridad, consolidando su apoyo popular y su legado complicado. Pablo Escobar entendía una verdad clave: la lealtad se puede comprar. Sabía que la forma más duradera de pago era satisfacer necesidades profundas. Su uso del poder económico fue una clase magistral de manipulación psicológica, mucho más allá del simple soborno. Invirtió estratégicamente en proyectos que forjaban lazos emocionales. En los barrios empobrecidos de Medellín, el abandono del gobierno creó un vacío de poder. Escobar proporcionó vivienda, atención médica y recreación. Construyó un estado paralelo, financiado por la cocaína, donde él era el proveedor supremo. Escobar hacía apariciones públicas, repartiendo dinero personalmente. Esto transformaba la caridad en un favor personal, creando una sensación de deuda y gratitud. Cada casa que construía se convertía en tema de conversación, contradiciendo la versión oficial. Convirtió a los beneficiarios en defensores apasionados, construyendo un muro de opinión pública. El poder de Pablo Escobar se basaba en una economía de gratitud. Al dar casas, comida y atención médica a los más pobres de Medellín, él creó una deuda que nunca podría ser pagada del todo. Para las familias rescatadas de los basureros, Escobar era más que un ayudante, era un salvador. Esta gratitud se volvió una herramienta, uniendo comunidades enteras a él y borrando la línea entre criminal y héroe. La gente sabía de su violencia, pero la experiencia personal con su generosidad a menudo pesaba más que los horrores contados en las noticias. Los regalos constantes de Escobar, canchas deportivas, cirugías, útiles escolares, mantuvieron viva la sensación de obligación y fuerte la dependencia. Ir en su contra significaba arriesgar el colapso de su frágil seguridad. La gratitud, no el miedo, era su forma más efectiva de control social. Él hizo de la gente sus cómplices voluntarios, su lealtad nacida de la deuda, no de la fuerza. En los barrios pobres de Medellín, Escobar se convirtió en el pilar de la comunidad, intocable por la policía y protegido por la misma gente a la que ayudó. Su imperio fue construido no solo con dinero, sino con el poder que une de la gratitud humana. La generosidad de Escobar transformó los barrios en su defensa más fuerte, un escudo humano.
Los residentes actuaron como vigías, advirtiéndole de las redadas policiales y resistiendo activamente a las autoridades. La lealtad era tan profunda que traicionar a Escobar significaba traicionar a la familia y a la comunidad. El Estado, ausente durante mucho tiempo, era ahora el enemigo. Escobar, su campeón, convirtió su guerra personal en una lucha de clases, presentándose como el protector de los pobres. Los barrios marginales de Medellín se convirtieron en zonas prohibidas para la policía, fortificadas por la gratitud y la identidad compartida de la gente. Los partidarios de Escobar se volvieron cómplices, y su deuda con él cimentó su poder. Eran tanto sus beneficiarios como sus prisioneros, unidos por una gratitud que lo protegía de la ley. A través de favores económicos, Escobar controló a las masas de manera más efectiva que solo con el miedo. Si bien Escobar inspiró lealtad entre los pobres, gobernó el resto de Colombia a través del terror. La violencia era su lenguaje, cada coche bomba y asesinato era un mensaje. La rebeldía significaba la muerte. No solo atacó a sus enemigos, sino también a sus familias, creando una ola de miedo que paralizó a la sociedad. La imprevisibilidad de Escobar hizo que todos fueran un objetivo potencial, congelando al Estado y a sus ciudadanos en la inacción. Los ataques de alto perfil contra políticos, periodistas e incluso un avión comercial fueron diseñados para demostrar que su poder rivalizaba con el del gobierno. La amenaza de violencia se volvió constante, alterando la vida diaria. El rugido de una motocicleta o una bolsa desatendida podían provocar pánico. Escobar no necesitaba atacar en todas partes. La sola posibilidad mantuvo a la nación con miedo. Acondicionó a los colombianos a vivir con ansiedad, dominando su conciencia sin siquiera conocerlos. El miedo se convirtió en su arma más poderosa, sin requerir contacto directo, solo la sombra siempre presente de su violencia. Escobar gobernó no solo con balas, sino tomando el control de la mente colectiva de la nación. El famoso ultimátum de Escobar, plata o plomo, era guerra psicológica en su estado más puro. Él ofrecía una elección binaria: acepta un soborno y vive, o rehúsa y muere. Esto eliminaba toda complejidad moral, forzando a policías, jueces y políticos a elegir entre la complicidad y la muerte segura. Aceptar plata significaba corrupción. Rehusar significaba un final público y brutal. La táctica corrompió instituciones enteras, haciendo de la honestidad una responsabilidad fatal. Aquellos que lo desafiaron se convirtieron en advertencias, sus asesinatos fortaleciendo el atractivo de la plata para el siguiente objetivo. La frase se convirtió en un atajo nacional para la vida bajo Escobar. Supervivencia a través de la rendición. Él erosionó la confianza en las instituciones públicas, gobernando a través del frío cálculo del miedo y la autoconservación. Con esta simple elección, Escobar doblegó la voluntad de una nación a la suya. El reinado de Escobar normalizó el terror en Colombia. Los coches bomba y los asesinatos se volvieron rutina, obligando a la sociedad a adaptarse y desensibilizarse solo para sobrevivir. Para los jóvenes, la violencia era el ambiente en el que crecieron. Los sicarios se convirtieron en modelos a seguir y el crimen en un camino hacia el estatus. El valor de la vida se desplomó y el poder se medía por la voluntad de matar. La vida diaria se convirtió en una serie de cálculos de riesgo. La confianza y la comunidad se erosionaron bajo el miedo constante. Este aislamiento hizo que la resistencia colectiva fuera casi imposible, sirviendo a los intereses de Escobar. Incluso después de su muerte, las cicatrices psicológicas permanecieron. Colombia tuvo que volver a aprender la paz y la seguridad. La facilidad con la que la violencia se normalizó dejó una herida profunda en la psique de la nación. El legado más perdurable de Escobar fue una sociedad obligada a adaptarse al horror y el largo y lento proceso de curación que siguió. La lealtad que Pablo Escobar inspiró es una parte desconcertante de su legado. ¿Cómo pudo un hombre responsable de tantas muertes inspirar tal devoción? La respuesta está en la disonancia cognitiva. Para los pobres de Medellín existía un conflicto. Escobar el monstruo versus Escobar el Salvador. Era más fácil creer que su violencia era un mal necesario contra un sistema corrupto. Esto les permitía mantener una imagen positiva de él como benefactor, enfocándose en el bien tangible que hizo.
Escobar se posicionó a sí mismo y a sus seguidores como el grupo interno. Todos los demás eran el grupo externo, responsables de su sufrimiento. Esto creó un fuerte lazo de solidaridad y lealtad feroz. Escobar se aseguró de que las comunidades que apoyaba permanecieran en un estado de gratitud. Este refuerzo positivo constante hacía casi imposible que la información negativa penetrara su sistema de creencias. Su lealtad estaba arraigada en un profundo sentido de obligación hacia el hombre que veían como su protector. Pablo Escobar cultivó un culto a la personalidad, utilizando los medios de comunicación masivos y una imagen pública cuidadosamente construida. Su personaje de Robin Hood lo transformó en un símbolo de esperanza para los pobres, venerado como una figura mesiánica que desafiaba a un sistema fallido. Esta veneración adquirió tintes religiosos, con Escobar visto como un instrumento divino. Esto generó una lealtad poderosa, colocándolo más allá del juicio común. Mantuvo estratégicamente este culto controlando la narrativa dentro de sus territorios. Esto protegía su imagen heroica, descartando las críticas externas como propaganda enemiga. En última instancia, esto explica cómo la lealtad se transformó en adoración. Para sus seguidores, dejar de creer en Escobar significaría destruir su visión del mundo, una carga psicológica demasiado pesada de soportar. Más de 30 años después de su muerte, Pablo Escobar es más famoso de lo que fue en vida. Su imperio físico se ha desmoronado, pero su legado psicológico y cultural perdura. Series de televisión como Narcos han transformado su brutal historia en entretenimiento consumido por millones. Este proceso ha limpiado su imagen, a menudo retratándolo como un antihéroe carismático. Esta transformación plantea preguntas profundas sobre nuestra memoria colectiva. Se convierte en un personaje, una cara en una camiseta vendida a turistas en la misma ciudad que una vez aterrorizó. En Colombia, es una herida abierta y cruda. Fuera de Colombia, a menudo se reduce a una narrativa emocionante, pero en última instancia vacía, de crimen y poder. En última instancia, el legado duradero de Pablo Escobar es un testimonio del poder de la narrativa. Refleja nuestra propia fascinación por el poder, la riqueza y la rebelión. La historia de Pablo Escobar es más que un relato histórico. Es un estudio sobre el poder de la psicología humana. Su habilidad para proyectar la imagen tanto de un salvador como de un terrorista despiadado revela la compleja naturaleza del carisma y el liderazgo. Aprovechó las necesidades de los más desfavorecidos, construyendo un imperio con cocaína, miedo y una economía cuidadosamente construida de gratitud y lealtad. Para miles, no era el monstruo que bombardeó la ciudad, sino el patrón que construyó sus hogares, creando una disonancia cognitiva que lo protegía de la condena moral. Su legado demuestra que las líneas entre el bien y el mal pueden volverse peligrosamente borrosas por una personalidad poderosa. Los métodos de control de Escobar, desde proyectos de bienestar social hasta el escalofriante ultimátum de plata o plomo, estaban arraigados en una profunda comprensión de la motivación humana. Entendió que la lealtad podía fabricarse y el terror normalizarse, usando estas herramientas psicológicas para doblegar a una nación a su voluntad. La veneración que inspiró muestra cómo una figura carismática puede convertirse en símbolo, en mito que trasciende acciones monstruosas y se vuelve fuente de identidad y esperanza. En la muerte, la influencia de Escobar se ha transformado en un ícono global de la cultura pop, un testimonio de nuestra fascinación por figuras que desafían las normas y ejercen un poder inmenso. Esta sanitización a menudo elimina el trauma real, contrastando fuertemente con la realidad vivida en Colombia, donde su fantasma persiste como un recordatorio doloroso. El eco perdurable de su carisma es una advertencia, un recordatorio de que el control psicológico puede moldear el mundo mucho después de que tales figuras se hayan ido. En última instancia, la sombra de Escobar nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la influencia, cómo construimos héroes y villanos, y cuán fácilmente nos dejamos llevar por narrativas que apelan a nuestras emociones más profundas. Su historia es un espejo que refleja las vulnerabilidades dentro de nuestras sociedades y de nosotros mismos. El deseo de un salvador, el miedo al caos y el seductor atractivo del poder.
Comprender los mecanismos psicológicos detrás de su ascenso y legado duradero es prepararnos para reconocer y resistir esa manipulación en nuestro propio tiempo, asegurando que los fantasmas del pasado no dicten nuestro futuro. Y si lo que acabas de ver te hizo detenerte a reflexionar, espera a descubrir cómo otra figura carismática llevó la manipulación emocional al extremo. Haz clic ahora para ver nuestro análisis a fondo del caso de Aleister Crowley y sé testigo de cómo su poder transformó a sus seguidores en meras extensiones de su ego. Esto fue Anatomía del Poder, porque nadie se convierte en un ídolo sin dejar un vacío en alguien más. Gracias por ver.